Bienvenidos, queridos hermanos, 10 minutos con el Espíritu Santo por un perenne Pentecostés. Hoy con un tema muy especial de las catequesis del Papa San Juan Pablo II, el Pentecostés de los gentiles. Y ya durante este tiempo pascual hemos venido analizando el significado de Pentecostés, todas las variantes que tiene Pentecostés, ese acontecimiento de Hechos 2:42 de los apóstoles. Hoy quiero que a la luz de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 43 y siguientes, y el capítulo 10 de Hechos, analicemos cómo, además del Pentecostés que nos narra Hechos 2, 42, Hechos 2 de los Apóstoles, además de ese Pentecostés, la iglesia vive en un Pentecostés permanente y de modo especial. Después de ese Pentecostés, para los discípulos, para los 120, para los judíos seguidores de Jesús, después hay muchos Pentecostés para los gentiles, es decir, para la gente que no hacía parte del pueblo de Israel, al punto de que tú y yo hacemos parte de esos que han recibido el Pentecostés después y que no tenemos sangre israelita, por lo menos no por descendencia, porque Abraham sí es el padre de nuestra fe, somos engendrados en la fe, pero no en la sangre. ¿Cómo se da ese acontecimiento? Pues Pedro va a tener una visión. Pedro estaba tranquilo esperando que le hicieran algo de comer, y mientras subió a la azotea tuvo una visión. Dice Hechos 9:43, subió al terrado y sobre la hora sexta para hacer oración, sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa como un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz que le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro le contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. Pero la voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames profano. Esto se repitió 3 veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 9 al 16. Ahí nos muestra cómo Pedro va a empezar a sufrir una transformación en su mentalidad. Pedro es un judío. Pedro nunca ha comido alimentos impuros y tiene una visión donde Dios le dice: come todo tranquilo, que Dios lo ha purificado. Y esto tiene todo un contenido teológico, por lo que se va a desarrollar enseguida. Después de esa visión van a llegar a buscar a Pedro unos criados del centurión romano Cornelio, diciéndole: Pedro, que vengas a la casa de Cornelio. Un judío no puede pisar la casa de un pagano porque se contamina. Sin embargo, con esa visión que tuvo Pedro, ya el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo interior en él. Fíjense que Pedro tuvo un diálogo con esa voz que le dijo: mata, come, sacrifica, tranquilo, calma tu hambre y no llames profano o impuro lo que Dios ha purificado. Con esto le está dejando dicho que no hay que llamar impuro a un hombre. Hechos de los Apóstoles 10, verso 28, de hecho es lo que dice Pedro: vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero, ni entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Ya esto lo dice Pedro en casa de Cornelio. El Espíritu Santo había obrado una transformación interior en su corazón, en su mentalidad. Pues para que se llegue a dar el Pentecostés de los gentiles, es decir, de aquel que no es judío, que somos tú y yo, que es el mundo entero, para que se llegue a dar ese Pentecostés, en la mente de la persona
ha de haber una transformación, un proceso interior de aceptación de lo que Jesús viene a traernos, que es esa salvación nueva, esa sangre que Él derramó en la cruz y que purificó todo el género humano. Así tú seas la persona más pecadora, así hayas matado, así hayas abortado, así hayas cometido el peor delito, tú has de tener claro que el Señor no te llama impuro. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesucristo, el Señor, hace 2000 años nos purificó a todos. Por eso el mensaje: no llames impuro lo que Dios ha purificado. ¿Cómo? Con su sangre. Y dice Hechos de los Apóstoles que esa palabra se repitió 3 veces. Lo que Dios ha purificado, no lo llames profano. Se repitió 3 veces. Ese número 3 significa que es real, que es contundente, que no deben caber dudas en nosotros del poder redentor de la sangre de Cristo. Después de ese proceso interior, entonces, viene el Espíritu Santo y da orden concreta a Pedro de cumplir. Ve a Cesarea, te van a buscar, ve a la casa de Cornelio y allí serás acogido. Pedro va a la casa de Cornelio y allí va a orar, va a hablar de Dios. De hecho, dice Hechos de los Apóstoles que mientras Pedro estaba hablando de estas cosas, explicando por qué él estaba ya explicando la muerte de Cristo, cómo fue colgado en el madero, y como dice Pedro en casa de Cornelio, comimos y bebimos con él, pero él resucitó de entre los muertos, y todo el que crea en él alcanzará el perdón de sus pecados en su nombre. Esto es Hechos 10 de los Apóstoles 34-43. Mientras Pedro estaba diciendo esas cosas, maravilloso, Pentecostés de los paganos, en casa de un pagano. Cornelio, sus amigos, sus familiares, todos los que estaban en casa de Cornelio se llenaron del Espíritu Santo. Y hay algo muy interesante, y es que a Pedro lo estaban acompañando algunos judaizantes, es decir, los que pensaban que la salvación solo era para los judíos, no para paganos, menos un centurión romano. Y esta gente estaba asombrada porque veían a Cornelio, a los que estaban allí, hablar en lenguas, alabar y bendecir a Dios, recibir el Espíritu Santo. Y es por eso que entonces Pedro dijo: ¿cómo le vamos a negar el bautismo a esta gente? No, pues ni modo, si ya recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo les vamos a negar el ingreso a la iglesia, el pertenecer al número de los que se van salvando? Y entonces se dio allí una puerta de apertura que tenemos que agradecer. Pedro, cabeza de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, decide que la salvación no solo es para los judíos, que el bautismo no solo es para los judíos, sino para toda la humanidad. Pedro, con esa llave que el Señor le dio de autoridad, abrió la puerta para la conversión de nosotros, los que somos llamados gentiles. Hermanos, eso es algo grandioso. Es el Pentecostés que hoy se sigue cumpliendo. Ahora bien, ¿qué hemos de reflexionar? Aquello que Pedro le mandó a los que estaban allí hablando en lenguas. Les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Recuerden que el bautismo no es un documento. El bautismo no es un acta donde dice soy bautizado. El bautismo es una vocación y que hay que vivir. Tú y yo somos exhortados por el apóstol Pedro a vivir ese bautismo permanente, ese bautismo del Espíritu Santo, a sentirnos llamados y elegidos. Lo que Dios ha llamado, lo que Dios ha purificado, lo que ha llamado puro, no lo declaréis vosotros impuro. Queridos hermanos, muchas personas no se han acercado a Dios porque se sienten impuras. Pues hay que hacer ese proceso que hizo Pedro a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de una visión, algo muy carismático, una visión de revelación, él fue asimilando que todo fue purificado.
tú, querido hermano, tú, querida hermana, fuiste purificado por la sangre de Cristo y solo has de abrir tu corazón, anhelar esta experiencia con el Espíritu Santo, porque Dios no hace acepción de personas. Ya lo decía el Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 17. Yahvé vuestro Dios de los dioses, Señor de señores, grande y poderoso y temible, no hace acepción de personas. Esto fue lo que Pedro argumentó en casa de Cornelio. Ahora me he dado cuenta que Dios no hace acepción de personas. A partir de una iluminación del Espíritu Santo, Pedro en la azotea tenía hambre mientras le preparaban algo. El Espíritu Santo le revela: querido hermano, querida hermana, deja que el Espíritu Santo venga y te revele que tú eres una persona digna, que Dios no hace acepción de personas, que para todos es el Espíritu Santo. Dios no considera más a uno que otro porque sea de una nación, de un pueblo. No, querido hermano, por todos Dios derramó su sangre preciosa y a todos nos quiere dar el Espíritu Santo, a todos nos quiere dar esa vida nueva. Pues hoy agradecemos esa oportunidad de ser nuevos discípulos en el Señor a través del Espíritu Santo. En conclusión, Pentecostés, el Espíritu Santo, no es solo para Pedro, los apóstoles y los judíos. El Pentecostés es permanente y cada día para una persona nueva. Ese es el Pentecostés de los paganos. Me llegó a mí, te llega a ti, quiere llegar al mundo entero, pues a difundir esta vocación, esta experiencia del Espíritu Santo cada día y que sigamos avanzando en el conocimiento del Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pentecostés de los paganos, Pentecostés para mí, para ti, para el mundo entero. Que estén todos muy bien.